ya me ha presentado Antonio, creo que está bien puesta la diapositiva, ¿no? Sí. Bueno. Primero agradecerle a Huelga que contase conmigo para la charla para las jornadas formativas. Para mí ha sido un poco hándicap personal porque voy como si fuera una gincana y espero poder transmitir con claridad lo que la charla de la que se trata hoy. En principio se comentó el poder hablar de conservación y de técnicas reproductivas. Hay otras charlas que ha dado la Facultad de Córdoba, como ha comentado Antonio, de conservación y de técnicas reproductivas. Entonces, el siguiente paso era cómo transmitir o cómo consensuar todas esas cosas que se habían hablado para que fueran más prácticas para el ganadero. Por eso es la aplicación práctica de la conservación y las técnicas reproductivas. Mi presentación, me vais a perdonar, pero no es la mejor del mundo. Y la verdad que... ¿Me escucháis? No. Bueno, pedid disculpas porque mi presentación no es la mejor del mundo, pero voy a intentar contaros un poco... ¿Puedes ver ahí? Sí, ahora. Bueno, lo que estaba comentando. Esta charla al final lo que tiene es la finalidad de que podáis participar también vosotros, porque además me interesa la parte del punto de vista del ganadero y poder traducir un poco la parte de conservación y de técnicas reproductivas desde un punto de vista práctico. Entonces, bueno, por eso le hemos llamado la aplicación práctica de conservación y técnicas reproductivas. No quiero tampoco comentar mucho específicamente mi trabajo en Censira, porque realmente yo no vengo como Censira. Entonces, eso sí que me vais a perdonar que no hable mucho en ese aspecto, porque la Junta, los organismos públicos ya sabéis cómo son y bueno, es un matiz. En principio, quería comentar qué es lo que sabemos y cómo juntamos todas las piezas de la conservación y de las técnicas reproductivas y de toda la información que tenemos o de la que estamos continuamente hablando, de los avances tecnológicos, de los recursos genéticos, de los análisis, de los planes de mejora, los programas de cría y selección. Yo creo que al final es mucha información para los ganaderos y que muchas veces se hacen un poco de lío. Entonces, ¿cómo juntamos esas dos piezas, la parte de conservación y selección, con las técnicas reproductivas y el manejo de las yeguadas? Espero no liarme mucho cuando hable, pero estoy un poco estresada hoy y espero. No me quiero estresar. Entonces, bueno, yo al final he utilizado ChatGPT, Carlos, pero no me ha ayudado mucho porque le estaba incluyendo mucha información, mucha de la que yo quería contar, mucha de la que yo tenía, porque he llegado hasta incluir qué es lo que dice la FAO, pero yo creo que es demasiado extenso al final para los ganaderos. Y dice, bueno, al final, ¿qué es lo que quieres? Que la gente se quede con la información y que sea algo práctico. Entonces, bueno, la conservación, la parte de conservación de la raza hispanoárabe, hablaremos también un poco de los centros de reproducción, de los bancos de germoplasma, las técnicas reproductivas, cómo traducimos todo esto en la práctica ganadera, cómo gestionamos esos recursos, qué es lo que tenemos, qué herramientas, de qué disponemos. Todas esas son el tipo de preguntas que, por ejemplo, yo le transmito a mis ganaderos. Es decir, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es un recurso? ¿Recurso económico? ¿Recurso de cualquier tipo? O sea, hay que hacerse una lista de las cosas que tenemos y qué es lo que queremos hacer. La gestión de reproductores, porque muchas veces muchos ganaderos no saben muy bien qué es lo que quieren hacer con sus animales. Entonces, bueno, pues yo creo que esta parte es bastante importante que se lo planteen, se lo planteen los ganaderos. Es decir, yo quiero criar caballos para vaquera, yo quiero criar caballos para raíz. Entonces, bueno, tienes que hacer un estudio de cuál es tu ganadería y cuáles son sus
cómo es ahora no me sale, sus fortalezas y sus deficiencias. ¿Qué hago con mi semental? ¿Qué hago con mi yegua? Y supuestos prácticos. Al final me voy a enrollar un poco. En cuanto a la conservación de conservación y recursos genéticos, esto sí que lo he puesto tal cual que viene en la bibliografía, que importancia y objetivos de la conservación en la raza, en concreto, bueno, a nosotros nos compete el hispano árabe. Pues la conservación de equinos se enfoca en preservar la diversidad genética de las especies de razas de equinos, muchas de las cuales están en riesgo. Este proceso implica métodos técnicos y científicos que aseguran la continuidad y mejoramiento de las poblaciones equinas. Hasta ahí llegamos y además con estos campeonatos de cría y selección pues vemos la evolución que tiene la raza. En cuanto a la conservación y los recursos genéticos, ¿qué métodos tenemos de conservación? Bueno, pues tenemos la preservación genética, que es la que a lo mejor la gente cuando le dice conservación dice, bueno, como si yo congelo algo en el frigorífico o en el congelador. Bueno, pues la idea es parecida, se utilizan bancos de germoplasma para almacenar semen, óvulos y embriones congelados de las distintas razas. Y dice, vale, ¿y qué es la criopreservación? Bueno, pues es la técnica clave, pero nos va a permitir conservar ese material genético. Después ya comentaré un poco los distintos tipos de material genético que ahora mismo podemos utilizar en equinos. Esto además se complementa con la investigación genética para evitar la consanguinidad y mantener la salud de las poblaciones equinas. Los proyectos de diversidad también los quería poner porque existen programas internacionales que se enfocan en la conservación de razas autóctonas, especialmente aquellas en peligro de extinción. Estos proyectos son fundamentalmente para la biodiversidad genética y la sostenibilidad de las razas equinas, adaptadas a diferentes climas y condiciones ambientales. Hasta ahí yo creo que está bastante claro, porque si nosotros pensamos en nuestra situación geográfica, ¿qué tipo de animales tenemos? Y después he querido mencionar también organismos, asociaciones y centros de reproducción, porque al final son un poco la base en la que nos vamos a ayudar para poder conseguir la conservación. He querido también hacer una mención de los programas de cría, porque creo que son muy importantes y están ligados a la conservación, porque gracias a ellos podemos seleccionar reproductores que van a ser mejorantes, que van a ser animales de élite y cada vez ir avanzando en la mejora genética. En cuanto a los centros de reproducción, simplemente he puesto uno que es precioso y me encantaría tenerlo, pero un poco hacer la idea de que sepáis que es una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo, y perdóname que me repita mucho con el tema de la conservación. Yo creo que es que además yo soy una defensora de la conservación, sobre todo de la congelación de semen, y los que me conocéis y sabéis mi trabajo, y el apoyo y la importancia que tiene en la ampliación de un banco de germoplasma de una raza. Aquí es, como ha mencionado Antonio, uno de los papeles que hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, es el colaborar con las asociaciones a través de convenios, y no me voy a enrollar mucho en esto, pero uno de los papeles importantes que hacemos es, a través de las asociaciones nos dicen qué reproductores son los que a ellos les interesa genéticamente conservar, y hay una parte que se beneficia el ganadero, porque tiene un beneficio, porque permite que se le pueda congelar a su animal, y además a la asociación, a través de la que tenemos convenios, pueda disponer de un material genético que pueda usar para mandar al Banco Nacional. No sé si sabéis que el Banco Nacional está en Colmenar Viejo, en Madrid, y anualmente se hace un volcado de las material genético de embriones, pajuelas de semen congelado, de los animales que se consideren aptos genéticamente para que se incluyan en el banco. No sé si me he explicado eso. En cuanto a los tipos de centros de reproducción, yo aquí he puesto unas cuantas fotos, algunos son centros públicos y otros son centros privados. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, pues para que sepáis un poco que los centros públicos están gestionados por organismos
y los centros privados por empresas privadas. Entonces, bueno, pues el papel que tiene quizás es un poco diferente, porque un centro de reproducción público, su función es más la de conservación, selección, y el privado tiene una parte más comercial, básicamente. En cuanto a los ventajas de los centros de reproducción, dirá mucha gente, bueno, es que ya trabajo en centros de reproducción y lo que le interesa es vender que todo se haga en un centro de reproducción. No, la legislación además, si lo dice, beneficia a los centros de reproducción porque las exigencias que tienen esos centros son mucho mayores que lo que puede tener una explotación. ¿En qué aspecto? Pues una mejora genética controlada. Los centros de reproducción permiten la selección rigurosa de sementales y yeguas con características deseables, lo que maximiza las probabilidades de mejorar generaciones futuras. Uno de los papeles importantes de que hablamos mucho de conservación es la difusión, porque una vez que tú seleccionas un semental mejorante o de élite o un joven reproductor recomendado, pues lo que quieres es que se difunda para saber cómo se hacen aquí. Se testan los sementales, los padres, pero también quieres testar muchas veces los hijos, y la única forma es a través de estos centros. El acceso a tecnologías avanzadas, porque gracias a las dotaciones presupuestarias, pues cada vez tenemos más posibilidades de tener tecnologías más avanzadas, tanto como la inseminación artificial, transferencia de embriones y técnicas como ICSI. Hay pocos centros que realmente hagan ICSI, ya luego explicaré en qué consiste esa técnica. Y después un aspecto fundamental que me parece a mí súper importante es el control de enfermedades, porque la legislación te exige que tengas todos los animales en un estatus sanitario superior al que el resto de las explotaciones equinas. Entonces, eso que se traduce que tú puedes comercializar con más seguridad y más garantía sanitaria a las yeguas o las igualas a las que manden el material genético, el semen en concreto, en este caso. Otros aspectos que quería destacar de los centros de reproducción, y no me quiero tampoco extender mucho, es la mejora de la tasa de fertilidad, porque normalmente al contar con personal especializado y con tecnología, los centros pueden optimizar las condiciones reproductivas, controlando factores como el ciclo reproductivo de la yegua y la calidad del semen. Esto aumenta la eficiencia y reduce los desarrollos reproductivos. No siempre, porque muchas veces las yeguas no son las más idóneas, porque tienen problemas reproductivos, y por mucho que tú le eches un semental con una buena calidad seminal, pues muchas veces influyen otros factores. Y al revés también, hay yeguas con buena actitud reproductiva, pero puede ser que el semental pues no tenga una buena calidad seminal. Y un punto importante que, aunque no le afecte al hispano árabe, es que ayuda también a la preservación de razas en peligro. Esto lo he puesto porque trabajo con un núcleo de conservación de burro andaluz y quería destacarlo. Esto sería como un catálogo de un centro de reproducción en el que existirían sementales de distintas razas, en teoría mejorantes, y que en ese caso el centro de reproducción actuaría como una función de difusión de esas razas. Estos ya sí son reproductores sementales hispanoárabes de gran calidad. Y ahora llegamos a la pregunta a la que nos haríamos: ¿cómo traducimos todo esto en la práctica ganadera? Bueno, no quiero extenderme muchísimo, pero volvemos a las palabras claves, que es cómo gestionamos los recursos, cómo gestionamos esos reproductores de las ganaderías, que se me ha copiado a veces, qué hago con mi semental y qué hago con mi yegua. Y después he querido también meter un poco qué hacemos con nuestro semental. Lo utilizamos para donantes, todos los sementales valen como donantes. Aquí me has puesto nervioso,
Bueno, no me quiero extender mucho. Yo lo que sí que quería transmitir, porque no quiero tampoco ponerme muy en plan formal, hemos estado hablando muchas veces del uso de sementales que son interesantes para congelar tanto jóvenes como pediátricos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, como he comentado, para poder luego testarlos y mucho castrarlos, puedes montarlos y tener ese material. Esa es una práctica muy común en Europa, en el que caballos con una genética buena consideran que no van a ser sementales super de élite, pero tienen una perspectiva deportiva buena y se congelan cuando son potros. ¿Qué pasa? Que a ti te permite recuperar esa genética en el caso de que fuera necesaria, pues más adelante, inmediatamente o cuando pase a lo mejor 10 años, porque el caballo resulta que ha sido un crack y te permite recuperar ese material genético. En cuanto a caballos geriátricos o caballos mayores, yo soy una gran defensora de semicongelador porque creo que tiene un abanico de posibilidades muy amplio, tanto para el banco de germoplasma, como hemos dicho, en la función que ayuda a las resoluciones y que hace, como dice la palabra, de banco, una reserva genética, pero después tiene otra parte muy importante de cara al uso de los ganaderos. Nosotros, no sé quiénes muchos tendréis ganadería y tenéis algún caballo jóvenes y pensáis, bueno, es una cosa que se ha olvidado. Está fatal, que se me ha olvidado a lo mejor meterlo en una diapositiva y lo pensé el otro día y se me ha olvidado. Es el uso de sementales jóvenes, sementales adultos normales, geriátricos. El año pasado cogí un caballo que tenía 30 años, árabe, y fue como una odisea, pero bueno, al final sacamos 100 pajuelas y para mí fue gratificante porque por lo menos te da una reserva genética, porque el hombre quería haber congelado el caballo, pero resulta que nunca se había puesto y al final fue al centro pues con eso, con 30 años, con las limitaciones que tiene un caballo mayor, tanto de calidad seminal como de que no tenga un problema físico. Después, es que no quiero dejar nada de tintero, pero cuando empiezo a pensar muchas cosas, digo, se me olvida. Después, otra cosa que, por ejemplo, lo estuvimos hablando Antonio y yo el otro día, es caballos que se congelan ya hace, por ejemplo, 10 años y que en ese momento el ganadero no tiene yeguas adecuadas para ese semental, pero tiene cosas interesantes que cuando pasan a lo mejor 10, 15 años, incluso 20, que es lo bueno del material genético crioconservado, es que lo puedes recuperar en una población a lo mejor de yeguas que deportivamente son las adecuadas para ese caballo. No sé si me explico. No me quiero tampoco enrollar mucho. En cuanto a los casos prácticos, tampoco le voy a dar mucha más importancia, solamente mencionar pues, el tema de las yeguas con problemas patológicos. Es importante chequear o estudiar o ecografiar, como lo queráis llamar, esas yeguas que tenéis problemas para hacer una buena gestión y de recursos tanto económicos como de la propia yegua. Los parones reproductivos en las yeguas, mucha gente me pregunta, ¿es que tengo una yegua? O porque económicamente el mercado fluctúa. Y hay momentos en los que el ganadero que tiene 5 yeguas pues no quiere servir todas las yeguas, porque al final eso se traduce en la alimentación, lo que es toda la manutención de toda esa ganadería. Y dice, bueno, pues estas 3 yeguas, que son las que menos me gustan ahora, las voy a dejar aparcadas. ¿Qué pasa cuando recuperamos esas yeguas que ha pasado mucho tiempo y nos han cubierto? Pues lo único que necesita es un poquito más de mimo en cuanto el estudio reproductivo de ellas, pero no quiere decir que sean candidatas a que no puedan quedarse preñadas nunca. Esto pasa con las yeguas mayores y después, ¿qué pasa con las yeguas que deportivamente, yeguas que utilizamos para el deporte? Que son nos interesa utilizarlas como reproductoras porque ha tenido una lesión, porque ya la voy a dejar de competir, ha sido muy buena y ahora quiero utilizarla para reproductora. Bueno, pues uno de los problemas que tienen esas yeguas es lo que le dicen vírgenes viejas, porque tienen mayores problemas reproductivos a pesar de haber sido atletas por sus problemas, los mayores por
problemas del cuello útero. Después solamente mencionar los sementales infértiles y los sementales pediátricos y la salud, que es lo que he hablado antes. Es que no quiero tampoco ya que aburriros aquí un poco. En cuanto a las técnicas reproductivas que podemos aplicar, tenemos la inseminación artificial, tanto el semen fresco como refrigerado, el semen congelado, la transferencia de embriones, en el que ahí tendremos dos poblaciones de yeguas, las donantes y las receptoras, que habrá que elegirlas bien, la aspiración folicular, y después quiero meter la congelación de semen, ICSI, y la congelación de embriones. Bueno, no sé si veis el ratón. Aquí las fotos que he puesto son de una aspiración folicular, que es una técnica que quizás es más novedosa y que hay mucha gente que piensa que es lo mejor que le puede hacer a su yegua de corte. Y entonces ahí yo creo que hay técnicas que están antes que se podrían probar antes de pasar a la aspiración folicular. ¿Por qué? Porque son técnicas mucho más caras, con técnicas invasivas. Son muy chulas porque dices tú, mira, le he aspirado a mi yegua 14 ovocitos, estos serían ovocitos. Lo que tenéis con la... No se ve, el cursor no se ve. No se ve. Bueno, pues la foto que veis ahí como huevos fritos, esos son los ovocitos. En la fotografía de la yegua, esta es cuando el sistema no se ve muy bien, estas fotos son todas copias de internet. Y es un sistema de aspiración. Tienen que ir normalmente 2 personas y se aspiran los ovocitos. Las sesiones de aspiración son bastante invasivas en la yegua, necesitan mucha sedación, mucha medicación. Si el técnico tiene gran pericia, no tiene por qué tener ningún problema, pero si no tiene pericia, pues sí que tiene riesgos para la salud de la yegua. Porque se utiliza una aguja que es punzante, no sé si el otro día en el miércoles lo han explicado en cuanto a las tecnologías reproductivas. ¿En qué consiste? Bueno, pues se mete una aguja a través guiada por un ecógrafo o una sonda, y lo que hace es, igual que en humanas, se pinza el ovario, se rasca el folículo y se aspira el líquido. Entonces luego ya cuando se termina la aspiración se ve como los embriones se buscan los ovocitos, que en este caso es la foto de los huevos fritos, y después aparte de todo el proceso de cultivo, maduración, se realiza el ICSI, que es la inyección intracistoplasmática del espermatozoide. Esto es curioso porque se hace exactamente además igual que, muy parecido que en humana, y sin una pajuela de congelado, por ejemplo, ahí volvemos otra vez dirá, esta es una fanática del semen congelado. Es que vale para mucho, entonces una misma pajuela la puedes partir en distintas partes, volverla a congelar y utilizar solamente porque se hace la selección de un espermatozoide. ¿Qué problema tiene este? Porque o tiene una receptora también, como en el trasplante con la transferencia de embriones, o tienes que conservar, entonces las tasas de fertilidad van bajando. Entonces hay gente que tiene yeguas muy buenas de deporte, de alta competición, pero al final tienen quizás una tasa de recuperación de embriones más baja que en la propia transferencia de embriones. Bueno, esto lo vamos a comentar rápido, que qué pasa con los embriones, como ya he dicho, por eso tenemos que conservar. Hay dos técnicas, colapsado y sin colapsar. Aquí he puesto un poco las tasas y hasta no me quiero tampoco enrollar más. Yo solamente quería saber si queréis comentar alguna cosa, preguntarme alguna cosa, y agradeceros las respuestas que Pues muchas gracias.